Fórmula E, ¿qué es eso? ¿De qué se trata este nuevo deporte? Siguen siendo carreras, pero con motor a combustión, sin motor a combustión, modo eléctrico. Sí, la Fórmula E es algo completamente eléctrico, pero ¿cómo empezó? Pareciera chiste, pero no, se juntaron ahí tres personajes importantes, una cena, empezaron a tomar notas en una servilleta, entonces ya dio paso a lo que está yéndose a todo lo eléctrico. Querramos o no, los V8 están quedándose atrás, cada vez se va todo más por lo eléctrico, pero la pasión por los autos no tenía que morir. Entonces estos tres personajes que van a ser Alejandro Agag, Antonio Tajani y Jean Todt, el expresidente de la FIA, se pusieron ahí de acuerdo para lanzar este nuevo campeonato que es la Fórmula E. Vamos a ver de qué trata eso, vale la pena o no, vamos a checarlo. Son 11 los equipos los que compiten en la Fórmula E, son marcas que obviamente están apostando por lo eléctrico, irse por energía limpia, reducción de emisiones y todo eso. ¿Cuáles son esas 11 marcas con 2 autos por marca? ¿Cuáles van a ser? Es Nissan, es Jaguar, es Porsche, es Maserati, Cupra, Mahindra, Neo McLaren, ERT, Envision, DS Penske y Andretti. Ahora sí llegamos a la parte más divertida, más entretenida para todos los que nos gusta esto de los autos, de qué se tratan o cómo están los autos en la Fórmula E. Estamos en la generación 3, Gen 3, ya estuvimos por ahí. Uno que estaban un poquito más tranquilonas, velocidades alrededor de los 200, generación 2 que empezaron a subir y ya por fin en las Gen 3. Ahora sí se puso interesante dejar un motor de 350 kilowatts. ¿Qué es eso? Son 470 caballos para ir subiendo también la velocidad. Hacen el 0 a 100 en 2.6 segundos. Está bastante bien. Puede variar un poquito más y la velocidad máxima se va hasta los 322 kilómetros por hora. No son pocas las prestaciones que dan estos autos. Está bastante interesante lo que pueden hacer y por qué es tan grande su aceleración a pesar del bajo caballaje. Porque el torque en los autos eléctricos es instantáneo y además el auto ya con el piloto va a pesar nada más 840 kilos. Entonces no está mal. Una aceleración arriba de los 2 segundos, velocidad más de 322 kilómetros por hora para solo 350 kilowatts, no está nada mal. Otro cambio más que hubo para estos autos ya de última generación, los que están corriendo en este campeonato de 2024, es que ya el powertrain ya queda para la parte de atrás y parte de adelante, quedando hasta 350 kilowatts para el eje trasero, 250 kilowatts para el delantero. Pero algo muy interesante que quizá no te esperabas, no hay frenos hidráulicos para el eje trasero. Ya todo eso se consigue por regeneración de energía. Los discos adelante es como va a estar frenando, regeneración de energía para el eje trasero. Y punto muy importante que cambia respecto a las generaciones anteriores es que ahora la regeneración de energía total puede llegar hasta 40%. Entonces sí, de las vueltas que salen en la carrera, 40% llega a ser de la energía que causaron los mismos por frenado. Los discos delanteros son una maravilla que si bien tienen ciertas similitudes con otros autos de competición, otros autos de carrera, ¿qué va a pasar aquí en la Fórmula E? Son unos discos carbono cerámicos que van con un caliper maquinado y van a sostener palatas de fibra de carbono. Una vez que empiezan a generar presión, por cierto es de 4000 kilos, 80 bares, obviamente va a generar temperatura. Al generar temperatura, si bien los discos carbono cerámicos necesitan estar un poquito calientes para empezar a trabajar mejor, si se pasa la temperatura, como cualquier sistema de frenado, va a empezar a fallar. Entonces por eso el sistema está diseñado para que aire fluya por la parte central y empiece a salir por el contorno del disco y poder mejorar la frenada. Bastante interesante el dato. Aquí en el caso de la Fórmula E, todos los autos son muy parecidos. Las 11 escuderías prácticamente van a tener el mismo carro, salvo ciertas cosas. Pero si nos vamos a la batería, el chasis y ciertas partes, es prácticamente igual entre los 11. Entonces el desempeño va a depender muchísimo del piloto. Por eso hay tantos rebases y cosas y van muy pegados porque el auto es muy parecido. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia de los carros? Ahora sí en la parte de atrás, que de hecho es algo que se ponen muy celosos para fotografías y videos y demás, porque eso ya es la propiedad intelectual de cada marca. Ahora sí va a ser cómo manda la potencia al piso y cómo lo convierte en más velocidad. Todo lo de software, quizá en Fórmula 1, en otras competencias, ves mucha gente, muchos mecánicos. En la Fórmula E va a ser al revés, va a ser mucha gente, pero en las computadoras, haciendo por ahí cambios y demás en software para poder pasar toda esa potencia de la batería, la potencia eléctrica, al piso y convertirlo en velocidad. Pero ¿por qué es importante todo eso? Porque la Fórmula E tiene la intención de crear tecnologías que en un futuro puedan usarse en carros de calle. Por eso las llantas no son unas slicks y slicks o algo muy avanzado. Las llantas tienen dibujo, es una marca que tú puedes ir a tu llantera y comprarlas. Entonces, esa es una cosa muy importante aquí de la Fórmula E, poder pasar las tecnologías. ¿Por qué? Porque hay varias ciudades importantes, varias ciudades relevantes de las más grandes del mundo que ya empezaron a anunciar prohibiciones para 2030, 2035, prohibir la venta de autos de gasolina, quizás subir impuestos para los autos que sigan quemando combustible. Entonces, eso es un punto vital en la Fórmula E, la creación de tecnologías para ponerlas en la calle. Con la intención de reducir el impacto ambiental, que es algo que obviamente le está tirando los autos eléctricos por esa parte,
Muchos de los materiales que se usan en la Fórmula E son reciclados. Por ejemplo, el 26% de las llantas también es reciclado. Las llantas, el patrocinador ahorita es Hankook. Empezaron con Michelin, cambiaron a Hankook. Al final de la carrera, las llantas se vuelven a reciclar. Ya que andamos con eso de las llantas, nada más hay 2 juegos por fin de semana. Entonces, el piloto no tiene nada más que cuidar la energía, también tiene que cuidar las llantas, porque si las que usaste en las prácticas, en las cuales lo que sea, te las echaste, ya para la carrera no vas a tener, es parte de la reglamentación. Y bueno, ya que hablamos de reducción de emisiones y peso, el peso va a ser un factor determinante, pero no solo para el carro, es para todo el equipo, dado que al cargar más cosas en el avión, el trasladar las cosas de un lado a otro, pues vaya, más peso, necesitas más energía necesitas más emisiones. Entonces hay detalles, por ejemplo, para la construcción del garage, cada vez que estás en uno de los pits, todos los travesaños, postes y demás son de fibra de carbono. Esto para bajar el peso. La fibra va a ser alta en resistencia y de bajo peso. Inclusive para las cajas de herramientas y todo eso que traen los mecánicos, también echan mano de muchas partes de fibra de carbono para poder reducir el peso y reducir la huella de carbono. Quizá podrá haber que mucho glamour y mucha lana, mucha inversión, pero hay una diferencia muy significativa respecto a otros campeonatos como Fórmula 1. El presupuesto de Fórmula E no llega ni siquiera al 10% de lo que es la Fórmula 1. Vamos a ver si con el tiempo la Fórmula E sigue creciendo, sigue desarrollándose. A ver qué pasa en un futuro también con la Fórmula 1 cuando empiece a haber más restricciones de emisiones, a pesar de que ya son híbridos ahorita, a ver cómo se empieza a portar con el tiempo. Pero sí, el presupuesto de Fórmula E es muchísimo más bajo de la F1. Vaya, lo puedes ver en detalles como cuánto cuesta una entrada a la Fórmula E contra la Fórmula 1, inclusive un souvenir, algo así. Hay una diferencia muy significativa en precio. ¿Cuál es el pescar? De esto se encarga Porsche. Van a poner un Taycan Turbo S, es un auto de bastante alto desempeño. Gracias a sus 560 kilowatts, son por ahí 750 caballos. Va a ser un 0 a 100 de 2.8, muy parecido al que hacen los autos de Fórmula E. Velocidad máxima de 260 kilómetros por hora y una autonomía, sé que quizá en la carrera no importa la autonomía, pero que hablamos de autos eléctricos, el rango es importante, de 570 kilómetros en ciudad. No está completamente stock, dado que hacen unas pequeñas variaciones como un rail cage por en caso de accidente. Mete también baquets con cinturones de 6 puntos y luces adicionales. Aquí en la Fórmula E es muy parecido ya a la Fórmula 1, dado que se compite por 2 trofeos, uno que va a ser el de constructores y el otro el de pilotos. Va sumando puntos igual, primer lugar 25, segundo lugar 18, tercer lugar 15 y así hasta el 10º lugar. Algo también que hay una diferencia aquí el que se queda con la pole position le dan 3 puntos adicionales y obviamente también hay un punto para la vuelta rápida. Las prácticas. Aquí vamos a tener 2 sesiones de práctica, una el viernes de 30 minutos, ahí dale como seas, empiezas a ver qué rollo con tu carro. La segunda práctica son otros 30 minutos más y punto súper importante, la administración de la energía y como ya lo vimos, el cuidado de las llantas. Te acaban las llantas ahí y no vas a tener para correr el día de la carrera. Calificaciones. Aquí va a haber una sesión de 10 minutos. ¿Cómo se va a dividir? Tenemos 22 pilotos, hacemos un equipo de 11, otro equipo de 11 y salimos corriendo en 300 kilowatts. ¿Cómo van a salir? Depende de la posición que tenga el piloto en el Campeonato Mundial de Pilotos. Ya de ahí empiezan a correr. Los 4 primeros pasan como que una especie de cuartos de final. Los que vuelven a quedar bien, se cambia ahí la potencia a 350 kilowatts. Pasa a la semifinal y los que queden más adelante ahora sí empiezan a pelear por la pole position, que se llama Julius Baer. Hay que recordar que el que quede en la pole position tiene 3 puntos adicionales. Entonces así como vamos a decidir quién queda primero. Una vez ya formados en la parrilla de salida, empieza la carrera, dan banderazo, empiezan a correr. Hay que cuidar la energía y aquí pasa algo que se me hizo un poquito similar a lo de fútbol, porque depende de las banderas amarillas que haya, la carrera se puede extender inclusive 3 vueltas más, como que para recuperar el tiempo perdido. Entonces pasa un poquito similar, hay muchas detenciones y pueden darse hasta 3 vueltas más. Por eso la administración de energía es algo súper importante, porque si no cargaste, si no pasó algo, te quedas sin pila y adiós, hasta llegaste. Son 16 las carreras que se corren durante el año. Hay unos lugares en que se corre 2 veces, hay unos que nada más una vez, depende de, porque en la Fórmula E hay varios circuitos que son callejeros, entonces como que cortar la circulación ahí de toda la ciudad por un par de días puede ser un poquito complicado, pero vaya, son 16 y van a ser varias las fechas. Por ejemplo, hay en Ciudad de México, en Saudi Arabia, en Brasil, en Japón, en Italia, Mónaco, Alemania, China, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Y qué pasa en esas ciudades que son 2 carreras, una un día al día siguiente, el otro en el mismo lugar? Aquí se considera como double header. ¿Qué cambia aquí cuando se hace por 2 días? Va a haber una diferencia en las prácticas, donde aquí nada más hay una práctica de 45 minutos y ya es todo lo que tienen chance. Attack Mode. ¿Qué es eso del Attack Mode?
No sé si te acordarás por ahí un poquito de Mario Kart, que te salías por ahí y brincabas a lugares en los que te da más potencia, más velocidad o como una estrellita quizá. Entonces va a pasar algo similar aquí en lo que se refiere a la Fórmula E. Tú tienes la línea, el trazado ideal de la pista, pero hay ciertos lugares, ciertas curvas en las que si te sales del trazado ideal va a haber una línea marcada que dice Attack Mode. Si la agarras correctamente vas a tener derecho a 50 kilowatts adicionales. ¿Por cuánto tiempo? Eso lo dice la FIA antes de cada carrera. Entonces, se sale el piloto, toma el Attack Mode, va a tener 50 kilowatts durante cierto tiempo que se especifica antes. ¿Cómo vas a saber si un carro ya está en Attack Mode? En el Halo va a haber una línea de LEDs que va prendida, sí, una vez más, como si fuera la estrellita, entonces tienes esa potencia adicional. Hubo un tiempo en las carreras pasadas, ya para este año ya no pasó, que estaba el Fan Boost. ¿Qué era el Fan Boost? La gente, los fans de su casa en el celular, podían votar por qué piloto querían darle ese adicional. Y se está poniendo por ahí en pruebas a ver si pasa para estos años, las próximas generaciones, o quizá en este año empiecen a implementar, que es el Attack Charge. Aquí no hay propiamente una parada de pits porque las llantas se mantienen, no hay que cargar combustible tampoco, no hay combustible, los carros son de pilas. Entonces, ¿qué están planeando? Poderse detener, llegar a pit, hacer una carga rápida de 30 segundos, lo que sería un equivalente por ahí a 2 Attack Mode. Entonces, ya de ahí tienes una carga adicional para poder salir. Sí, pierdes 30 segundos el tiempo de pits, pero vas a tener 50 kilowatts adicionales por un lapso más de tiempo. ¿Está chido? Sí, está chido. Obviamente quizá no va a estar eso del ruido que pasa, no sé, en NASCAR, en Fórmula 1 o algo así, pero una vez que ves los carros, son autos de 5 metros de largo, 1 metro de alto, son muy largos, son muy anchos. La distancia libre al piso es apenas de 65 milímetros. Cuando ves toda la tecnología, cuando ves pasar todos, o sea, quizá no lo escuchas, pero la velocidad sí es otro rollo. La neta, yo todavía no me interesaba mucho en la Fórmula E hasta hace poco tiempo, ya que empecé a clavarme, ver la tecnología, el desempeño del auto, lo que da, todo lo que viene detrás y todo lo que quizá nos va a tocar, nos guste o no, los veo chillaban de salida, como decíamos al principio. Entonces, me ha gustado, sí me ha gustado. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Cómo la ves? Ya con esto nos dimos una pequeña idea de qué es la Fórmula E, de qué trata. No fuimos muy a fondo, pero creo que podemos explicar un poquito ahí todas las partes de la carrera y cómo suceden las cosas. Pues esto fue un poquito de la Fórmula E. Gracias a Nissan por habernos invitado por ahí al Gran Premio de México. Gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo video.